Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de Luces y Perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. En Tiempo de Luces y Perfecciones, una entrevista que nos inspira. En este tiempo de luces y perfecciones continuamos con la entrevista, siempre un testimonio que inspira nuestra fe, que nos anima a obedecer, a crecer y a continuar en ese propósito divino para nuestras vidas. Una vez más, el pastor Eliseo Gutiérrez L., desde la Patagonia, Argentina. Qué preciosa es la tecnología que nos permite unirnos y enlazarnos a distancia para glorificar el nombre de Dios. Hace 8 días, él nos platicó acerca de ese testimonio de poder. Dios lo resucitó a través de la oración de su padre. Y cómo Dios usó a su padre en su ministerio, lo respaldó con muchos dones, entre ellos el hacer milagros. Pero ahora nos gustaría saber de ese llamado, de esa claridad que tuviste, pastor, para salir de México a esta misión. Coméntanos, por favor. Pues, sí, bueno, incursioné mucho tiempo desde niño en la iglesia. Decía al principio que me considero yo y me describo como un ratón de iglesia porque siempre viví mucho en ese ambiente. Yo iba a la escuela y sí era muy amiguero, respetaba mucho a mis compañeros, pero era yo formado en una disciplina de rectitud, de honestidad y de sinceridad que me hacía violento cuando yo veía que no eran como me habían educado a mí. Yo cuando iba a la escuela, desde la primaria, tuve problemas porque yo veía a los niños como eran desordenados. Si salía el profesor, tiraban papeles, se peleaban entre ellos y yo les decía que no se portaran así. Y más allá, en Jalapa, pues son mal hablados, tenemos una influencia muy fea de Alvarado, y yo les decía, no puedes decir malas palabras, y como las seguían diciendo, yo los golpeaba porque no me obedecían, porque ya había aprendido en casa que me debía portar, que no debía hacer eso. Entonces yo me volví el justiciero de la escuela. Y eso provocó que en un momento dado, haciendo esa justicia, me tocó poner en orden al hijo del director y pues me expulsaron de la primaria. Así que entonces me expulsaron por hacer esa labor. Pero yo veía que era algo, no podían portarse así porque eso no le agradaba a Dios que se portaran así. Pasó así, pero también pasó en la secundaria. Igual, por el mismo motivo, yo fui expulsado varias veces. Y por defender a mis amigos
no me gustaba que el niño de sexto año le pegara a uno de tercero, no me gustaba que el niño de secundaria le pegara a uno de primero. Y yo siempre salía a defender a mis amigos, siempre. Y eso no me permitía conciliar la diferencia entre un hogar cristiano y un hogar que no era cristiano. Y yo digo, yo soy diferente, no encajo en esto, ¿sí? La injusticia para mí era algo que me violentaba mucho. No aceptaba que fuera algo injusto. Esto pues yo le digo como testimonio, si Dios no hubiera hecho una obra en mí, yo ya hace mucho tiempo sería yo en las Islas Marías, algo así, porque era yo tan violento en ese aspecto que yo llegué a lastimar personas por defender a mis amigos. Pero Dios me hizo entender el hecho de estar en ese proceso de aceptar lo que había afuera, pero estar participando también como adolescente, como joven, como adulto, en la iglesia, participando en los coros, en los campamentos, en las veladas, que eran veladas antes de 11 de la noche a 5 de la mañana, ¿sí? Y en esa intensidad de tener una relación con Dios, nace un compromiso. Y mucho tiempo participé en un coro que se llama Gernel, durante casi 18 años, por ahí así. Cuando llega el momento en que pues yo alababa a Dios y yo sentía el deseo de decirle algo a la iglesia, como se invitaban a las iglesias para dar un concierto, yo le decía, bueno, que me den la oportunidad de presentar un canto, porque yo preparaba una lectura y yo decía que me pase el director del coro para decir, da la introducción a este canto y lees un pasaje y le da la introducción. Y yo deseaba que me llamara, a veces no pasaba un concierto, no me invitaba, y pasaba otro, pero cuando me pasaba, me temblaban las piernas y no me salía la voz para poder decir algo a la iglesia de un pasaje bíblico que ya había leído, algo que yo pensaba decirles, y mi garganta se me cerraba, no podía. Era para mí muy imponente pasar al frente y decir, hablar algo de Dios hacia la iglesia. Y esto pues pasó así mucho tiempo, ¿sí? Y después cuando ya pues Dios me hizo sentir que quería estudiar el pastorado, estando en el pastorado ya pues por la edad que tenía yo me ponía a la frente de la sociedad de jóvenes de la iglesia, y así era el pastor de la juventud. Y hubo un congreso que se hizo allá en Guadalajara, en Tecama. Se hizo un congreso allí y yo iba llevando a los jóvenes de la iglesia, donde yo colaboraba. Al final de toda la reunión de 3 días, al final hacen invitación para los jóvenes, quien quería pues consagrar su vida para el evangelismo. Y muchos iban pasando al altar, y los pastores de esos jóvenes de las diferentes iglesias pasaban detrás de ellos para hablar con ellos, para que Dios les confirmara ese sentir, ese llamamiento. Y bueno, luego, al final decían, bueno, ¿y quién quiere ir a Nicaragua? ¿Y quién quiere ir a Honduras? ¿Quién quiere ir a El Salvador? Y al final pues todo, y se iba llenando la plataforma, el altar al frente, con muchos jóvenes y los pastores atrás. Y al final dicen, y bueno, ¿quién se dispone su vida para ir a Comodoro Rivadavia, Argentina? Y pues ya la oración estaba en un auge tremendo allí, jóvenes tomando esa decisión de servir a Dios. Y yo oigo una voz y me dice, tú vas a ir a Argentina. Pero ya así, rapidísimo, le cuestioné a Dios, Señor, si este no es mi congreso, yo ya colaboro en una iglesia como pastor asociado, yo ya tengo mi familia. Y yo volví a oír la voz, tú vas a ir a Argentina. Y le volví a cuestionar a Dios, porque dije, Dios, mira, yo tengo un trabajo, yo tengo ya, con la iglesia tengo compromisos, pastoreo a los jóvenes, ese es el congreso de los jóvenes. Y en ese momento, pues iban pasando jóvenes y a mí me empezaron a empujar por la parte de atrás de mis hombros, llevándome para el frente. Y yo volteé a ver si algún joven de ahí, de los jóvenes de mi iglesia, me estaba diciendo, pastor, vaya a orar con nosotros, o algún hermano, ¿no? Y yo volteé y no era nadie. Y le digo, Señor, si tú quieres que yo vaya, te voy a obedecer.
Y así fue como fue el llamamiento para venir acá a Comodoro Rivadavia, Argentina, porque ya llegando del Congreso fui directo al pastor, fui con el hermano Aarón. Pastor, pasó esto. Dice, Eliseo, no sé qué fecha fue, no me acuerdo qué fecha fue, pero dice, te vas conmigo en febrero a Argentina. Y yo me quedé así, pero lo que sentía en mi corazón, ¿no? Porque ya unos meses antes, donde yo colaboraba, había varios colaboradores que participaban en la alabanza, en predicaciones, y yo iba con el hermano Aarón y le decía, hermano Aarón, en mi corazón hace el deseo de predicar. Mándame a donde quiera, pero yo tengo que esperar un turno de casi un mes para que me toque una vez para predicar. Mándame a donde usted quiera. Y lo platicaba a él, platiqué con el hermano 9 días también, en una ocasión, y dijo, haz de mi corazón ir a algún lugar. Y pasa después esto en ese congreso. Cuando me dice, pastor Aarón, vas conmigo. No se dio en febrero, vas en marzo conmigo. No se dio en marzo tampoco. Pero en eso me entrevistan de una empresa en Guadalajara, en un laboratorio de artículos para la ganadería, y me entrevistan y que quieren un gerente en la ciudad de Monterrey para gerenciar esa empresa. Pero en la entrevista me dijeron lo que me iban a pagar era muchísimo dinero, me hacían la mudanza, me llevaban en avión, y en la entrevista con el dueño del laboratorio me dice, yo creo que tú trabajes conmigo, y además tenemos una sucursal en Argentina. Cuando yo oí eso, regreso a México, porque fui a la entrevista a Guadalajara, ahí estaba la matriz, y le platico al hermano Aarón, me pasó esto, hermano Aarón. Dice, mira, eso si es de Dios, todo se va a facilitar. Pues oramos, a la semana me hablan, dice, está contratado, véngase para acá a Monterrey. Y bueno, fue así, digo, hermano Aarón, ya me contrataron, me dijeron que vaya yo para allá, bueno, adelante. ¿Sí? Y me fui allá en enero de 2009, allá, pero llegando ya al mes llegando de ahí, me dijeron, no va a ser aquí, porque la cuenca lechera más grande del país está en Torreón, Coahuila. Y cuando me dicen eso, el contador que estaba ahí dice, ¿se va a ir para allá, Eliseo? Sí, pero si está bien fuerte lo del narcotráfico ahí, están los chapos, están los zetas ahorita, pero está tremendo ahí. Yo vengo a trabajar, a mí donde digan que voy. Pues nos vamos allá en febrero de 2009. Llegando allá, al siguiente mes, de febrero que llegué allá, en marzo, me asaltan, me quitan el auto con pistola en mano, me piden cuentas de la empresa. Al primer trimestre yo no tengo resultados y en los 3 meses ya me estaban corriendo. Porque yo andaba con el trámite del carro, que las demandas, que todo esto, porque luego me dijeron que al final, que cuando recuperamos el carro, que yo me habían investigado por si estaba implicado en el robo de ese auto, porque ese auto lo ocuparon para hacer asaltos. Y que en el asalto había muerto una persona y otro estaba en la cárcel. Y yo estaba ni enterado totalmente. Bueno, duré 1 año y medio allí, en esa empresa. Y me bajaron 3 veces el salario, que está penado. Pero yo dije, Señor, si tú me trajiste acá, tú me vas a respaldar. ¿Sí? A lo mejor yo escuché Argentina, pero a lo mejor es Torreón. Y tú me dices que me quede aquí me voy a quedar. Pero yo te voy a servir. Bueno, pues nos quedamos 9 años allá. 9 años allá. Cuando en otro congreso, mi esposa va a un congreso juvenil, con una amiga en común, le dice, voy yo a Argentina, una amiga mía. Dice, mi esposo tenía llamamiento para ir a Argentina. Dice, oye, el pastor del Consejo Misionero está aquí, ¿quieres que le platique? Le platican, hablan con mi esposa, que si me pueden, sabemos que el pastor Eliseo tiene llamamiento para ir a Argentina, ¿podemos hablar con él? Sí, háblele. Me hablan, hay un congreso en enero de X año, del 2017, y estaban platicando de llamamiento, todo eso, y me dice, ¿cuántos hijos tienes? 3. ¿Qué edad tienes?
vamos, y entre ellos se pueden a platicar, vamos a investigar en qué escuela van a estar, dónde van a vivir. Ellos haciendo planes y yo en medio así, viendo que estaban platicando, planeando mi vida. Digo, bueno, yo les vengo a platicar esto. Dice, no, nos vamos el día 7 de febrero a Argentina. Acá estamos desde 2017 en Argentina. Wow. Pero pasa algo muy hermoso y para mí muy, muy fuerte cuando yo lo escuché. Habrá algún tiempo que ya estando acá, yo fui una vez a México platicando. Estaba el hermano Aarón Cortés, con 2 personas estaba yo allí, y la confianza que tenemos, él y yo, ¿sí? Nos conocemos de muchos años. Me dice, Cheo, pero se lo dice a los demás pastores, Cheo tenía que irse a Argentina, pero no, se fue a Torreón. Se fue a Torreón. Yo cuando oí eso dije, a ver, cuando a mí me entrevistaron para ir a una empresa y me dicen que es Argentina, fue mi plan. Yo tomé mi decisión pudiendo haber ido a Argentina directamente. Entonces yo pude haber estado en Argentina desde el 2000, no sé, 9 años antes. Yo que ya tengo 9 años acá, pasé 8 años allá. Yo ya había estado acá desde hace 17 años y tengo 9. ¿Sabe cuál fue mi reflexión, Pastor Israel? Me convertí en un Abraham. Porque tomé, según yo, una decisión. Ahí dije, tomé una mala decisión. Pero ¿sabe? Esa reflexión me hizo sentir. ¿Sabe lo que experimenté allá en Torreón, Coahuila? Una formación. Tuve un llamamiento para venir a Argentina, pero allá tuve una formación. Resistí allí de rebajas de salario. Me bajaban el salario tremendamente. Tenía mi esposa, de las cosas que ocupan las mujeres, de comprarse anillos y pulseras y eso. Vendimos todo. Recogíamos, juntábamos botellas de plástico, cartón, cobre para poder tener para comer al día siguiente. Durante 9 años estuvimos en una pobreza total tremenda. A ver, Dios te llamó. ¿Y por qué te en esa condición? Y nunca, ni de mi esposa ni mí, fue un reclamo a Dios, Señor, ¿por qué me traes así? Y estoy de esa forma. Nunca. Colaboramos allá en una iglesia, llegamos a colaborar en una iglesia, estábamos ahí, primero como colaboradores, pues estábamos como titulares de allá de Torreón. Y nunca hubo un reclamo a Dios de por qué estaba pasando eso. Me hablaba el hermano, ¿cómo estás, yo? Bien. Digo, está la cuestión difícil, pero está pasando eso en la empresa. Cheo, es parte de un proceso. Yo le dije, me va a decir, ¿cómo te va? Te mandamos una ayuda. Cheo, vamos a estar orando, es parte de un proceso. Y así lo entendí. Una forma de aprender a depender de Dios en todo. Nunca nos quedamos sin un alimento. Soy chef de oficio, soy entrenador de tenis, y por ese chef de oficio yo hacía comidas para los vecinos. Después teníamos buena clientela, después no hubo nada más que un solo cliente. Yo cobraba 40 pesos diarios para llevar la comida a alguien. Como ya la camioneta no quería caminar, compré una moto. Cuando la moto no andaba en bicicleta, iba a dejar esa comida 40 pesos. Con los 40 pesos me alcanzaba para que comiéramos nosotros, y juntaba yo dinero para que el domingo, cuando íbamos a la escuela dominical, hacía yo 30 comidas para la iglesia, porque si no hacíamos comida, iban al culto de la mañana, se iban a su casa y ya no regresaban. Entonces esa estrategia dijimos, vamos a hacer de comer, se quedan aquí, comemos y hacemos el culto en la tarde. Así vivimos 9 años. Interesante. Entonces vemos, de verdad mi decisión fue personal, y si así fue, Dios no lo utilizó para mi beneficio, para que aprendiera a depender de Él. Sí. Que no era que, mira, ya te llamé, todo está solucionado, yo me encargo. Sí, yo le dije, Señor, si tú me llamaste, tú me vas a respaldar. Nunca me faltó alimento. Nos cambiamos 7 veces de casa porque en los lugares que llevábamos estaba el auge de la droga allá, porque eran puntos de venta de droga.
En una ocasión, una de las últimas, me recibieron con pistola así apuntando cuando llegué a mi casa. Así salieron de la calle y me apuntaban con una pistola. Yo me bajé tranquilo, me metí a mi casa y nada. Bueno, al día siguiente ese niño, porque eran niños que contrataban, lo mataron en una redada que hicieron ahí. Dios lo guardó de muchas cosas, pero en esa casa que alquilamos casi al final, había un jardín, la parte de atrás abandonado, porque los niños habían ido a Estados Unidos, y ahí habían cultivado 2 chivas y la tierra estaba muy fértil. Digo, oiga, ¿me lo pueden prestar? Cuando venga el dueño, pues es de él, pero estaba añadido a la casa. Hice una huerta, pasó Tamar, sembré de todo, calabacitas, cebolla, todo eso. De ahí consumíamos, de ahí que... Pero hubo un tiempo que faltaba, estábamos al límite de economía, y ese día llegó mi hijo del kinder, y le digo, no tengo para darle de comer. Y me voy a la huerta que tenemos ahí, y voy, digamos, buscando la guía de la calabaza que había, y ni una, nada. Al final, por ahí levanto una hoja y había una calabaza de ese tamaño, más o menos, que pesaba por unos 2 kilos. Se me había olvidado ahí, no la vi, yo les cortaba chiquitas, tiernitas. Digo, con esta, y me la llevo que la cocino, tenía por ahí un tomatito que le pongo, queso y crema, y le doy a mi hijo, digo, ten, hijito, come. Y alza su carita así y me dice, papá, ¿otra vez calabacitas? Toda la semana habíamos comido eso. Yo me aguanté el llanto en mi garganta, Señor. Digo, gracias por lo que nos das. Digo, vamos a darle gracias por tu comida, está muy rica. Mira, le puse quesito y crema, cómetelo, papá. Así vivíamos. Hubo días en que no sabemos si íbamos a tener dinero para el día siguiente. Tocaban a la puerta, una hermana llegaba y decía, pastor, ¿cómo está? Bien. Le ofrecíamos lo que podíamos, un café, un pancito, algo, y platicábamos. ¿Y cómo está? Muy bien, hermana, muy bien. Fíjese que vine a ver a una prima que está aquí muy cerca. Dije, pues voy a pasar a saludar al pastor. Pues muy bien, muchas gracias, hermana. Pero mire, le traigo una ofrenda. Y sacaba un sobre y me dejaba, gracias, hermana, muchas gracias. Ya cuando se iba, digo, pues revísalo. Y ya había el importe para pagar el alquiler y sobraba dinero. Wow. Y decía, bueno, Señor, llorábamos por ver la mano de Dios cuando no, decíamos, ya hasta aquí, ya no hay nada. Y Dios proveyó, siempre proveyó. Mi esposa cuando hablaba con su papá, ¿cómo estás, hija? Bien, papá. Nunca ella dijo, papá, mira, estamos pasando así. Capaz que su papá la manda a llamar, regrésate a México, nosotros quizás allá sufriendo, ¿no? Y yo le agradezco mucho a Dios que me dio una esposa abnegada que soportó todo eso. Gloria a Dios. Vendí yo el anillo de graduación del pastorado, cuando terminamos el diplomado, todo eso, lo vendimos, compramos nos hicimos el esfuerzo, hicimos de un anillo muy costoso porque ameritaba eso, y con el escudo y institutos amparos, todo eso, el de bodas, mi esposa todo lo vendió, y ya que juntábamos, digo, cada botella íbamos a vender, ya conseguimos algo para comprarlo. Dios nos proveyó y nos enseñó a depender de Él. Cuando dice, ya cuando nos entrevistamos a pastores, el día 7 nos vamos a Argentina. Bueno, vamos a Argentina. Pasamos a Buenos Aires, al día siguiente, nada más vimos ahí, vámonos a Comodoro Rivadavia. Cuando llegamos acá, ya no sabíamos dónde íbamos a llegar. Yo daba ya clases allá de tenis con la gente, era el asesor del gobernador de ahí de Torreón. Y dije, bueno, y él daba clases y yo decía, ya me voy a ir a Argentina. Fíjese. ¿Cómo, profesor? ¿Por qué? Dice, ¿y cuánto le van a pagar? Digo, no, nosotros no servimos a Dios por un salario, todos nosotros trabajamos y así. No, yo lo entiendo, a ustedes los cristianos están locos, mejor váyase usted, si le va bien, regresa por su familia, pero mire, mínimo pídele esta cantidad. Digo, no, nosotros no hacemos eso. Digo, no, nosotros servimos porque obedecemos a Dios. ¿Por qué nos llamó a eso? Sí, yo los entiendo. Bueno, él me decía, júnteme todo lo que quiera vender y yo se lo compro. De verdad, sí. Y otra vez,
ya vendió todo. No, júnteme otra cosa más, yo se lo compro todo. Otro número, o sea, yo le compro una moto. Y gente así empezó a comprar todo. Claro, dejamos muchísimas cosas allá, muchísimas cosas. Pero es un proceso de aprendizaje y saber que cuando Dios llama a alguien, cuando Dios le pone en su corazón que le debemos servir a Él, dependemos, confiamos, depositamos toda nuestra vida en Él, lo que Él puede hacer y sabe hacer. Y lo hace muy bien. Porque hemos aprendido, cuando llegamos acá, le decía yo, dijimos, ¿a dónde vamos a llegar? Ya viniendo, fueron con nosotros al aeropuerto y veníamos en el camino. Dicen, lo vamos a llevar a la casa que alquilamos para usted, pastor. Ah, bueno, ahí vamos. Dicen, mire, está su casita acá. Y pasa a una pieza. Dicen, mire aquí, para sus hijos. Acá le llaman cuchetas, a la litera le llaman cuchetas, aquí para sus hijos. Ahí. Sí, mira, esa de acá es la matrimonial, ya con ropa de cama y todo, y alfombra. Y mire la sala, ya con sillones, un televisor, y la cocina con una mesa de trabajo. Dice, ¿sabe, pastor? Le preparamos una despensa, una pequeña despensa, y ya abren las puertas de una despensa grande, de piso a techo, y llena. Wow. De piso a techo. Si yo venía a dormirme, como decimos en México, en un petate o algo así, y encuentro eso, y además, va a haber una ayuda del consejo de misionero. Bueno, está bien, pero yo no esperaba nada de eso. No esperábamos nada de eso, nunca pedimos nada. Wow. Entonces la provisión de Dios es así. Precioso. Te entregas a Dios y Él se encarga de tu vida, se encarga de proveerte, de cuidarte, de abastecerte y de que aprendas a depender de Él. Amén. Y entonces, yo me acuerdo que mi papá cuando cantaba en la iglesia decía, había un canto que decía, estoy enamorado de Él, estoy enamorado de Jesús, jamás me faltará su amor, estoy enamorado de Él. Pero cuando cantaba ese canto en la iglesia decía, déjenme cantar una estrofa a mí. Y la cantaba con tal sentimiento, con tal devoción. Le decía a la iglesia, estoy enamorado de Jesús. Lo que hacemos cuando Él nos llama es, nos enamoramos de Él, le queremos agradar en todo y le queremos servir. Hermosa enseñanza, pastor. Hermosísima enseñanza que nos conmueve, que nos reta y que nos invita a poner en balance nuestro servicio al Señor. Entendemos que Dios llama, prepara, equipa, unge, envía, respalda y sigue usando la vida de sus ministros. Pastor, qué precioso testimonio de usted y de los que están detrás de usted, su esposa y sus hijos. Porque no es solamente el ministro, no solamente el pastor, no solamente el misionero, es la familia pastoral, la familia misionera. Y gracias por ser sensibles, gracias por compartirnos, gracias por edificarnos a través de este testimonio. Por favor, despídase de la audiencia y envíe un mensaje de aliento. Bueno, pues les agradezco mucho, primeramente, que me hayan concedido esta oportunidad de poder comunicar algo. Y la forma de poderles dar un mensaje es: amen a la iglesia, amen a los niños. Nosotros acá trabajamos en barrios, lo que llaman allá en México colonias. Atendemos a niños 2 días a la semana. En una iglesia, en un lugar tenemos promedio, varía, y a veces tenemos 14, a veces 8, pero nosotros tenemos hasta 18, 20 y tantos niños. Y nuestra labor es formar niños en el conocimiento de Dios, que tengan fe en Dios, que aprendan los valores de Dios, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, para que sean los gobernantes, sean las familias, sean los hijos obedientes y ciudadanos respetuosos que impacten a la sociedad y no tengamos una sociedad tan corrupta como lo tenemos. Amén. Es nuestra labor. Si sientes un llamamiento, un deseo de servir a Dios, entrégate a Él. Él se va a hacer cargo de capacitarte, de proveerte, de respaldarte en ese llamamiento. No tengamos ningún temor, que aceptemos el reto que se le invitó a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esa Amén. Es la convicción que tenemos.
Muchas gracias, Pastor Eliseo. Le enviamos un saludo hasta la Patagonia. Bendiciones para usted, para su familia, para la iglesia, la obra misionera que está en sus manos, que Dios ha puesto en sus vidas. Y una vez más, gracias por su participación en el Bachillerato Teológico Ministerial con sus materias, y que el Señor se siga glorificando. Muchas gracias. Claudio, hasta la próxima. Saludos a Claudio también. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. En tiempos de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Estas son las noticias del mundo evangélico protestante. Aquí tenemos un panorama informativo del mundo evangélico en los 5 continentes. Abarca sucesos y reportes destacados de esta última semana. América Latina, acción social y memoria histórica. México y Centroamérica, una respuesta comunitaria ante la sequía. A mediados de mayo, coaliciones de iglesias evangélicas del norte de México, el Triángulo Norte Centroamérica, activaron redes de emergencia para la distribución de agua y alimentos básicos. Ante la escasez hídrica que golpea la región de este año, los templos locales se han transformado en centros de acopio estratégicos, uniendo la asistencia humanitaria con la consejería pastoral para las familias de agricultores afectados. Cono Sur, rescate del legado intelectual femenino. En el ámbito académico, los medios como el ecosistema By Project, ¿sí? Esta semana cobró un fuerte análisis histórico del protestantismo en América Latina. Se destacó especialmente la figura de Laura Jorquera, una de las grandes pioneras del pensamiento intelectual evangelístico en Chile. Europa. Movilización y convocatorias nacionales. En España, cuenta regresiva para España, Oremos por ti. La Coordinadora Nacional de España, Oremos por ti, intensificó la difusión y logística por su jornada de intercesión. Gran jornada de intercesión programada para el próximo 13 de junio. Durante esta semana, ¿sí?, consejos evangelísticos autónomos y pastores locales unificaron esos motivos de oración comunes: la crisis de vivienda, la salud mental de la juventud europea y el fortalecimiento de capellanías en prisiones. Reino Unido, reflexión teológica sobre 500 años del Nuevo Testamento de Tyndale. Personas diversas de diversas organizaciones, entre ellos el Instituto Cristiano, mantuvieron foros públicos conmemorando el pacto cultural y espiritual del Nuevo Testamento de William Tyndale. Por otro lado, en Asia, en Corea del Sur, hubo el debate sobre la institucionalidad eclesial. Tras los recientes simposios de la Confraternidad Pentecostal, sociólogos y líderes de la iglesia coreana publicaron reflexiones críticas sobre la relación histórica entre las megas iglesias y las estructuras del Estado. Hubo debate que se centró en cómo las nuevas generaciones buscan desligarse de las posturas fuertemente del pasado, demandando una fe más enfocada en la justicia cotidiana y la transparencia institucional. La India, monitoreo de leyes de conversión. Organizaciones de defensa de la de la libertad religiosa reportaron que la semana pasada se mantuvieron bajo estricta observación legal las normativas locales por varios estados del norte de la India. Las iglesias protestantes locales continúan denunciando que estas leyes suelen instrumentarse para penalizar actividades de culto privada y reuniones pacíficas de oración. África. Nigeria, las alianzas por la paz colectiva. Los líderes de las principales denominaciones protestantes de Nigeria emitieron un manifiesto en conjunto exigiendo mayores garantías de seguridad para las escuelas y seminarios cristianos en las regiones culturales. Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, estándares de confianza en las iglesias. Tras los últimos reportes gubernamentales de auditoría, las uniones de iglesias bautistas reformadas, presbiterianas de la región, actualizaron sus manuales de gobernanza institucional. Durante esta semana,
los comités se centraron en la implementación de normativas estrictas de transparencia financiera y la obligatoriedad de auditorías externas para todas las entidades misioneras asociadas, buscando blindar la integridad del testimonio evangélico ante la opinión pública. En resumen, la constante informativa de esta semana demuestra que el protestantismo global se encuentra en una etapa de introspección histórica y adaptabilidad práctica. Mientras se celebran legados antiguos, como es el caso de conmemorar la Biblia de Tyndale y de las primeras obras misioneras en Latinoamérica, las iglesias locales se ven empujadas a actuar como catalizadores sociales frente a las crisis climáticas y de seguridad en sus respectivas religiones. Dios sigue obrando a través de su pueblo. Gracias, Claudio. Nos vemos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bienvenidos a la meditación bíblica. Haz obra de evangelista, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La cita es la carta de Pablo a su gran discípulo y el pastor joven, Timoteo. Bienvenidos a su programa de Tiempo de Luces y Perfecciones, un espacio para edificar el alma, fortalecer la fe y anunciar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy meditaremos en un mandato poderoso del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Haz obra de evangelista. No dijo si tienes tiempo, si sientes el deseo o si estás preparado. Además, no dijo si estás cómodo, si ya pasaste por un instituto bíblico. Era y es una orden divina para todo creyente que ama a nuestro amado Jesucristo. Hoy hablaremos sobre qué significa hacer obra de evangelista, porque la iglesia ha perdido la pasión evangelizadora. Yo te pregunto, ¿hace cuánto que no compartes el mensaje de amor, de perdón y de restauración en la obra de la cruz de nuestro amado Cristo Jesús? Hoy veremos cómo volver al fuego del primer amor y cómo evangelizar en estos tiempos modernos. Aprovecharemos la euforia del mundial. Estaremos publicando nuestra fe y compartiendo a través de nuestras redes sociales. Prepárate, porque Dios quiere usar tu vida. Podríamos creer que estamos lejos de ser evangelistas, que ese llamado no es para nosotros. La palabra evangelio significa buenas noticias. El evangelista es aquel que anuncia la salvación, el perdón, la reconciliación y la vida eterna en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sí, y Salvador. No todos tienen el ministerio formal del evangelista, como Felipe el evangelista, pero todos los creyentes somos llamados a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios ha hecho en tu familia. Tú lo puedes compartir. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, id y predicad el evangelio, y predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La evangelización no es solo para pastores. No creas que es algo exclusivo para misioneros, teólogos o líderes. Es para jóvenes, para matrimonios,
para ancianos, para empresarios, para estudiantes y para toda persona nacida de nuevo. La iglesia primitiva y ese fuego evangelístico que los cubrió, que los visitó y que los impulsó a hablar con denuedo, con autoridad, con esa certeza en el espíritu y con esa grandeza de un comunicado elocuente. No había en esa iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles, grandes templos. No había redes sociales, tampoco televisión o celulares. No había tablets. No había recursos modernos como los tenemos hoy. Pero sí había algo sumamente poderoso, imprescindible. El fuego del Espíritu Santo que nos invade, que nos llena y que nos impulsa a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Después del Pentecostés, los discípulos salieron con valentía, con fuerza, con vigor. Es un ejemplo. El apóstol Pedro predicó a miles y estos se convertían. Esteban anunció a Cristo, aún frente a la muerte. Pablo de Tarso recorrió muchas ciudades predicando el evangelio. Y él decía, el evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. La iglesia crecía porque entendían que el evangelio es poder de Dios. No dejemos a los evangelistas el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros. No dejemos el trabajo a los evangelistas porque es un trabajo al cual hemos sido llamados nosotros. ¿Sí? Así que reflexiona si has estado haciendo obra de evangelista. Por favor, reflexiona si estamos cumpliendo el cometido, lo que Dios nos ha pedido que hoy ya lo hagamos. La naturaleza del evangelista es un heraldo. Para entender la magnitud de la instrucción, debemos acudir a la raíz. En el mundo grecorromano, el evangelist no era simplemente un líder religioso, era un mensajero oficial. O evangelites es el heraldo que corría al campo de batalla, a las plazas públicas para proclamar una buena nueva, la victoria militar, el nacimiento de un heredero al trono, o el establecimiento de una paz, o la firma de un tratado. Hacer obra de evangelista, por lo tanto, no es un oficio de banquillo o de pasividad. Es el acto de salir fuera de las cuatro paredes, de ponerse en marcha y llevar el mensaje más importante para la humanidad, un mensaje de alta relevancia pública. Hoy en día la sociedad está saturada de malas noticias. El internet está sobresaturado. Las noticias en nuestros celulares, en las redes sociales, en todo está sumamente saturado y comúnmente son noticias pésimas. Discursos de división, guerras y rumores de guerra, crisis, hambruna, desesperación. El heraldo de la verdad tiene la obligación de irrumpir en el ruido cotidiano para sembrar certeza, orden y luz. No es solo hablar, es presentar una alternativa de vida basada en la rectitud y en el conocimiento superior, en la ciencia divina, en el conocimiento del Eterno, en los grandes planes de Dios y lo que Él ha hecho. Estamos entendiendo de la importancia de este papel y de esta función. En Timoteo 4:5 antepone a la obra del evangelista dos condiciones, pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones. ¿Qué es la sobriedad en este contexto? Es la lucidez mental, es la capacidad de no dejarse embriagar por las corrientes ideológicas del momento, por las modas intelectuales o por el desánimo colectivo. Quien hace obra de evangelista debe mantener la cabeza fría, el corazón firme y esperanzado en el poder de la palabra. Las aflicciones
En este tiempo, proclamar la verdad y buscar el perfeccionamiento del ser humano siempre va a generar resistencia. La mentira se incomoda ante la claridad. La injusticia tambalea ante la rectitud. Por ello, el instructor, el comunicador, el hombre que busca edificar a su comunidad debe de estar revestido con toda la armadura de Dios, con una armadura moral, con la armadura del Espíritu. Por eso soporta la aflicción, no con resignación pasiva, sino con la dignidad de quien sabe que su causa es justa y trascendente. Cumplir el ministerio desde cada trinchera. Pablo remata la idea diciendo: cumple tu ministerio. Y aquí es donde este mensaje se vuelve enteramente personalizado para todo cristiano, para usted que nos escucha, para aquel que está atento y nos sigue cada 8 días. Hacer obra de evangelista no se restringe a las paredes de un templo o a un formato eclesiástico llamado liturgia. Cumplir tu ministerio significa que si eres educador, debes de enseñar con la máxima pedagogía y con la verdad, rescatando el intelecto de tus alumnos y hacerlos pensar. Si ejerces las leyes como su servidor, tu ministerio es ser agente de justicia indiscutible a favor de los vulnerables en el orden familiar con respecto a la equidad que emana del espíritu de la ley. Si estás detrás de un micrófono, tu obra es inyectar contenidos que eleven el espíritu de tu audiencia. Hacer obra de evangelista es hacer lo que nos corresponde hacer, dar el mensaje. Esté impregnado en cada acto con un sentido de trascendencia divina. Es alumbrar el rincón del mundo que nos ha sido asignado. ¿Estamos siendo heraldos de luz y eco en las sombras? ¿Estás en este momento ejerciendo tu ministerio? ¿Por qué muchos han dejado de evangelizar? ¿Por qué muchos no quieren hacer esta obra tan artesanal e importante? Hoy muchos creyentes tienen conocimiento, tienen Biblia, tienen pastor, tienen iglesia, pero han perdido pasión por las almas. Algunas de estas razones: tienen miedo, temor al rechazo, a las críticas de esta generación. Muchos de nosotros somos salvos y nos consideramos salvos, y muchos eternamente salvos. Y hay una comodidad espiritual. El cristianismo moderno a veces busca comodidad más que misión. Distracciones en las redes sociales, en el entretenimiento y preocupaciones que ahogan el llamado. La gente ha dejado de orar y ha sido el pilar que la iglesia ha perdido. Y no puede haber evangelismo poderoso sin comunión con Dios. Jesús, el amado, nuestro Señor y Salvador, Él es el gran evangelista. El modelo perfecto de evangelización se llama Jesucristo. Él habló con pecadores, buscó a los perdidos, sanó a los enfermos, restauró vidas y anunció el reino de Dios. Jesús habló con la samaritana, con Zaqueo, con Nicodemo, con los pescadores, con los pobres, con los ricos y además con los marginados. Cristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Dejó a las 99 y fue por aquella oveja negra, oveja rebelde, oveja perniquebrada, herida, lastimada, y no la rechazó, la restauró. ¿Cómo podemos hacer esa obra de evangelista hoy? Empieza con tu testimonio. Usa los medios modernos. Comparte en tus redes un texto bíblico. Comparte una predicación a través de la radio, del internet, de las redes sociales. Las plataformas digitales pueden ser instrumentos de evangelización en esta era, porque el mundo se mueve en el ámbito virtual. Habla con amor, no con arrogancia, no con religiosidad. Jamás condenes, pero habla con verdad y gracia. La gente necesita escuchar el mensaje, la verdad
y la vida y tú la contienes. Ora por las almas y dile: Dios, hoy permíteme compartir el evangelio a alguien, muéstrame, prepara mi corazón. La evangelización comienza en el lugar secreto. Ora y llora por las almas. Vive una vida ejemplar, vive una vida apartada. El mensaje pierde fuerza cuando el testimonio se contradice, pero cuando tú eres cabal, íntegro y tu testimonio es impecable, la gente te cree, porque hay coherencia en tu propia vida. El evangelio en los últimos tiempos ciertamente es difícil, es violento y espiritualmente peligroso, sobre todo en los países musulmanes. Pero también son tiempos de gran oportunidad evangelística. Muchas personas hoy se encuentran vacías, están deprimidas, confundidas, están buscando esperanza y la respuesta sigue siendo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Simplemente a ti alguien te habló, alguien te evangelizó, invirtió tiempo en ti, oró, ayunó, te regaló una Biblia y hoy disfrutas la presencia de Dios. La iglesia no fue llamada solamente a entretener, sino fue llamada a anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de restauración y perdón. Quizás Dios no te llamó a multitudes, pero sí te llamó a hablarle a alguien, y eso es aceptable a los ojos de Dios. No esperes tener un ministerio de renombre, no esperes tener un ministerio internacional de gran influencia. Comienza con lo poco, porque si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Comienza por tu esposo, empieza con tu esposa, tal vez tus hijos, tus padres, tus tíos, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, o a una persona herida que necesita escuchar de Cristo a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu influencia. El cielo celebra cuando un pecador se arrepiente. No calles ni enmudezcas. Abre tu boca. Suelta el mensaje. No calles ni enmudezcas. El mensaje que puede salvar la eternidad. Ese mensaje puede cambiar el destino de una persona. Hoy el Señor sigue haciendo obra de evangelista. Él sigue diciendo: haz obra de evangelista. No importa tu edad, no importa tu pasado, tus limitaciones o tus recursos. Si el Espíritu Santo está en ti, Dios te puede usar. Puede usar tu voz para transformar vidas. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, enciende nuevamente el fuego evangelístico en mi vida. Quita el miedo, la apatía, la indiferencia. Dame amor por las almas y pasión por anunciar tu verdad. Úsame como un instrumento de salvación en este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este tiempo de luces y perfecciones. Soy Israel Itamar. Soy pastor en la Ciudad de México y director del Instituto de Formación Luces y Perfecciones, Urim y Tumim. Te recuerdo que la iglesia que evangeliza permanece viva. La iglesia que calla comienza a morir. No olvides compartir el Evangelio de Jesucristo. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.